Buen día, quien les habla Rosa Pineda, estudiante de Comunicación Social de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy, en este tutorial voy a hablar del Photoshop y sus elementos. Lo primero que se hace es abrir Photoshop. En la pantalla aparece la pantalla de bienvenida. Si es la primera vez que abre Photoshop, no nos va a salir nada. Estas imágenes que observa son los objetos recientes, es decir, la fotografía que yo he abierto antes. Aparecen aquí, pues es cómodo para hacer clic sobre ellas y volver a editarlas. El primer punto es abrir imágenes en Photoshop. La primera opción es hacer clic sobre la imagen en el objeto reciente. Hay un montón más de cosas sobre cómo organizar las imágenes, pero eso es caso aparte. Las típicas maneras de abrir Photoshop es abrir directamente sobre la carpeta del ordenador donde están las fotos y se abren. O también en el archivo, abrir como, abrir, esas son diferentes opciones que aparecen en la barra de herramientas. Y después también si traemos una carpeta con imágenes, se selecciona, se arrastra y se arrastra la fotografía a Photoshop. Esto es sencillo, pero es interesante saber cómo hacerlo, porque hay ocasiones en las que, por ejemplo, si se abre una fotografía directamente hacia el Photoshop, nos deja un mensaje. Este mensaje dice: el documento de estados tiene un perfil de color incrustado que no coincide con el espacio de abajo. Ok, esto se refiere a que cuando se abre una fotografía, esto dice que la fotografía tiene un perfil de color sRGB y que el Photoshop tiene un espacio de trabajo, es decir, trabaja con el color Adobe RGB. No hay que enrollarnos mucho. Esto significa que hay veces cuando se abren las fotografías, estas tienen un espacio de color o una interpretación, por así decirlo, de los colores, y sin embargo Photoshop tiene otra interpretación. Photoshop en general trabaja con RGB, a menos que se vaya a imprimir. Esto sería CMY. Pero cuando exportamos para la red, tenemos RGB y este es el espacio de color que tenemos que exportar. Esto se verá después. Usar el incrustado significa usar el encristado de la imagen, es decir, convertir a RGB Adobe la imagen que se está seleccionando. En este caso, si voy a trabajar para exportar para la web, quiero seguir trabajando con este programa. Dejemos los detalles atrás, vamos a darles OK y ya tenemos la fotografía abierta. El primer paso es sencillo. El segundo paso es recortar. ¿Cómo recortamos o modificamos el tamaño de la imagen? Entre otras opciones. Hay muchas maneras, pero en el Photoshop hay muchas opciones. En este tutorial van a ser las cosas más básicas para que puedan entender y poder manejar el Photoshop. Ok, recortemos una imagen. Esto es súper sencillo. Esta es la herramienta para recortar. Si observan, hay un montón de herramientas, pero justo esa es la de recortar. Entonces, recortar es esta herramienta de aquí. Lo importante es que voy a explicar varios atajos, ¿sí? Si estamos, por ejemplo, con la opción V y queremos recortar, por ejemplo, si yo quiero hacer la imagen más pequeña, solamente selecciono una de las esquinas y observe que cambia la proporción del recorte, pero si no quiero que la cambie, presiono Shift, entonces me la guarda. Y si quiero tanto de arriba como de la izquierda como de abajo a la derecha recorte la imagen, es decir, no solo de un lado y de arriba, entonces presiono Shift y Alt. Entonces miren, intercortamos la imagen proporcionalmente por todas partes. Además también se puede girar. ¿Cómo se hace esto? Se coloca el cursor un poco fuera de la esquina, entonces fíjense, cambia una curvita y se puede recortar. Esto es muy sencillo, pero el Photoshop tiene muchas funciones potentes. Por ejemplo, aquí a la derecha tenemos una opción dentro de la herramienta recortar, es recortar según contenido. Esto se refiere
Y esto no lo conoce mucha gente, que por ejemplo, si hemos agrandado la imagen, es decir, no la hemos hecho más pequeña, sino más grande, fíjense que aparece como una parte negra. No se puede hacer eso, ¿sí? Uno piensa que no se puede hacer, pero sí se puede, porque con esta opción de recortar según contenido, hacemos la imagen como queramos y después le damos enter y empieza a recalcular. Y miren, o sea, analiza los algoritmos mágicos del Photoshop, cómo es el contenido y lo completa. Entonces es súper potente. Así que punto 2, recortar y recortarse algún contenido. Ok, una cosa extra. Si quitamos el candado de esta capa porque es un fondo, entonces ahora hacemos control o comando en mal TED, nos deja transformar libremente la imagen. Entonces no estamos cambiando el lienzo de la imagen, solo el lienzo de la imagen. Entonces podemos crear un lienzo un poco más grande que la imagen o podemos modificar la proporción. O podemos dar al botón derecho y ahí tenemos un par de opciones para cambiar la escala, rotar, un montón de cosas que en este momento no vamos a hablar. Pero es importante que sepamos que haciendo control o comando T podemos transformar libremente la imagen dentro del lienzo. Ok, punto 3, las capas. ¿Qué es una capa? Ok, vamos a agarrar ciertas imágenes, esta y esta. Bueno, no, mejor esta. Vamos a llevar esta imagen, ¿sí?, al Photoshop. Se arrastra dentro del lienzo anterior. Hacemos clic. Entonces, fíjense, se abre con la opción transformación libre. Se presiona Shift y se transforman y se guardan las proporciones. Le damos OK y ¿qué sucede? Solo se ve la imagen que hemos traído encima, es decir, las capas funcionan como si fuesen folios o imágenes en papel que se ponen una encima de la otra. Por eso son capas. Entonces, si traemos una imagen y la agrandamos encima de la que teníamos, entonces la de abajo no se ve, pero la de arriba sí. De esta manera podemos ir a la derecha en el panel que pone capas. Ok, si no tenemos este panel abierto o no lo tenemos aquí en la derecha, podemos irnos a la ventana y ahí tenemos capas. Y si no, si tenemos el espacio de trabajo hecho un reguero, tenemos diferentes opciones de espacio de trabajo, predeterminadas o las que usted pueda tener, o restaurar las opciones como estaban en el inicio cuando se descargó el Photoshop. Esto es un poco rápido, pero de esta manera van a entender mucho mejor acerca del Photoshop. Hay que disfrutar el proceso, pues el Photoshop es una herramienta muy bonita para trabajar y fácil. Ok, entonces estamos con las capas. Tenemos una capa arriba y otra abajo. Tenemos que ver que a la izquierda de las capas tenemos ojitos. Sí, estos ojitos sirven para mostrar u ocultar las capas. Si muestro oculta la de arriba, entonces veo la de abajo. Oculto la de arriba, veo la de abajo. Simplemente este es el concepto más básico para entender qué son las capas. Son unas imágenes encima de otras. Entonces, directamente podemos entrar en el siguiente punto, que es el punto 4, que son las máscaras de capa. ¿Qué son las máscaras de capa? Simplemente es como si creásemos una máscara a una capa que oculta o deja mostrar esa misma capa. Es decir, nosotros creamos aquí abajo, tenemos la manera más fácil de crear una máscara de capa. Botón, añadir máscara de capa. Clip. Se nos crea para la capa que tenemos seleccionada, aparece una máscara en la que podemos pintar con blanco o negro para decirle si ese trozo de la capa en cuestión queremos que sea transparente u opaco. O directamente tal cual está, opaco. Directamente lo vamos a hacer en este momento. Agarro el pincel, la herramienta B que tenemos aquí en la izquierda. Entonces, hacemos el pincel grande. Ok, escogemos los colores por defecto, blanco y negro, que si no los tenemos seleccionados aquí abajo, tenemos que darle a la D. Se seleccionan los colores por defecto, que son blanco y negro. Si queremos pintar en negro y está como color de fondo, se configura el color de fondo al negro y se le configura dándole el botón X, cambiándole el color de fondo frontal.
Ahora, teniendo la máscara de capa seleccionada, que es blanca, vamos a pintar en negro. Entonces, pueden ver cuando paso el pincel, se deja ver la capa de abajo. Eso simplemente es una máscara de capa, es decir, una máscara que le dice a la capa original si va a ser transparente o no. Y entonces se verá lo de abajo. Así que lo que vamos a hacer es crear un degradado muy suave, desde negro a blanco, para que se vea la capa de abajo, pero muy suavemente, o sea, que no se vea. ¿Cómo se quedan los degradados? Aquí donde está el botoncito de pintura, pinchamos, dejamos apretado, así es como se muestran las herramientas que están dentro de una herramienta, o sea, las subherramientas, y se observan todas las demás herramientas. La primera es la herramienta de degradado. Ahí arribita se ven todas las herramientas de degradado. Voy a elegir la primera, que pone degradado lineal. Lo selecciono y además voy a seleccionar los colores blanco y negro por defecto. Entonces, ¿qué quiero? Que la parte de abajo de la imagen, de la de arriba, sea negro en la máscara de capa para que se borre, por así decirlo, para que se haga transparente. Sin embargo, que la de arriba, que es donde está el cielo, siga blanca para que se funda con la de abajo. Así que simplemente pinchamos, seleccionamos Shift para que se mantenga la línea recta y que sea un degradado recto. Y ocurre lo que acaban de ver, pero entonces necesito que sea más grande la parte negra, entonces simplemente pinto las veces que yo quiera hasta que consiga un efecto que me guste. Bueno, me parece que está bien. Entonces fíjense, he pintado en una máscara una capa, por así decirlo, blanca y una negra, de negro a blanco. Entonces, como es una máscara de capa, eso le indica a la capa qué partes van a ser transparentes y qué partes van a ser opacas. Importante, qué partes se van a superponer a la imagen de abajo. Ok, así nos queda, es muy sencillo. Esto del Photoshop es muy sencillo de entender y más con este mini tutorial. Ok, vamos a ver más cositas. Agarramos esta imagen en donde la chica tiene acné, la abrimos. Pincel de corrector como quinto punto. Vamos a quitar los granos. A mí me encanta quitar granos. Entonces, este tutorial es súper útil. Esto se puede hacer de muchas maneras, pero la más fácil es usar la herramienta pincel corrector puntual, que es la letra J. Le damos clic o le damos a la J sobre la herramienta, entonces es como si fuese un pincel, pero simplemente va a ir eliminando los granos. Ok, voy a hacer el pincel un poquito más pequeño. ¿Cómo se hace? Podemos ir, siempre que haya un pincel aquí arriba, tenemos todas las opciones de cada herramienta. O control, alt, clic, botón derecho. Y movemos hacia la izquierda si lo queremos hacer más pequeño y a la derecha si queremos hacerlo más grande. Ahora, ¿qué ocurre? Vamos escogiendo el color y vamos borrando los granos, así como lo ven. Voy a pasarlo por aquí para eliminar bien los granos. Ahora cámara rápida. Y ya lo tenemos. Entonces, hemos partido de esto y con unos clips podemos borrar los errores y ver esto. Miren, observen la diferencia del antes y el después. Ahora volvamos con la imagen del principio y vamos a ver cómo hacemos selecciones. Y para esto se usará la herramienta selección rápida, que es la más común de las comunes. Hay un montón de maneras de seleccionar cosas, pero ahora es muy complejo seleccionar, por ejemplo, árboles o nubes, fondos, pero vamos a hablar de lo más básico para seleccionar. Lo más común sería ir a la herramienta que estoy mostrando en este momento, sí, aquí a la izquierda, en donde coloca herramienta selección rápida, que es la letra W, y dentro de ella están las varitas mágicas. Entonces selecciono rápidamente y ahora solamente tenemos que hacer una selección pinchando como si fuera pintando alrededor de las personas. ¿Qué ocurre?
¿Por qué me está seleccionando una parte de la imagen tan rara? Porque, miren, aquí tenemos seleccionada una imagen que no es la que queremos seleccionar. Porque estamos hablando con la capa que estamos hablando. Hay que cerciorarse de que tenemos seleccionada la capa correcta. Así que vamos a seleccionar la capa de abajo y vamos a deshacer la selección con control de comando D y ahora sí. Vamos a pintar. Dos clics y ahora simplemente con esta selección hecha podemos ir aquí arriba donde colocar aplicar máscara y en esta herramienta podemos refinar un poquito más la selección, arreglarla por así decirlo y después exportar a una nueva capa este trabajo. Ok, tenemos aquí varias opciones, por ejemplo, herramienta pincel para perfeccionar bordes. ¿Sí? Podemos hacer clic, hacemos zoom y entonces imagínense que esta parte de aquí no la queremos y podemos darle un poco de borrar o pintar un poquito la imagen. En este caso estamos editando los detalles. Entonces, una vez tenemos lo que queremos hacer, tenemos otras opciones. Por ejemplo, activar radio inteligente. Activar radio inteligente es como una opción que tiene Photoshop de analizar y refinar todavía más dónde están los bordes. Entonces, por ejemplo, aquí donde está este pelo, ¿sí? Eliminamos el pelo. Esta aplicación hace un muy buen trabajo porque ha analizado dónde está el cabello. También se puede analizar el radio y puede agarrar la cantidad de cabello que usted quiera. Hay perfeccionamientos globales, hay redondeados, desvanecidos, en contraste, pero esto en realidad es algo mucho más avanzado, pero esto es para saber que tenemos muchas más opciones para refinar las selecciones que hemos creado. Y después aquí abajo tenemos descontaminar colores, que viene muy bien para descontaminar colores de fondo que se meten en el objeto, por ejemplo, y después enviar a donde nosotros queremos enviar la selección. En la capa que tú quieras, o sea, aquí te muestro las opciones para que tú veas las capas a las que tú quieras hacerle lo que quieras modificarle. Ok, tenemos una nueva capa. Tenemos la original, la nueva capa con máscara de capa, que ya sabemos lo que es. Y la máscara de capa simplemente están seleccionadas estas dos personas. Aún así esa selección se puede refinar un poquito más, porque fíjense, hemos agarrado parte que no es persona de la imagen, entonces podemos trabajar con la máscara de capa, agarraríamos el pincel, ver la herramienta máscara de capa y escogeríamos el color que queremos, que es el negro, para eliminar los errores haciendo el pincel más pequeño y de esa manera se elimina cualquier imperfección que deseas eliminar en las zonas en donde, miren, ahí en las zonas en donde no es la persona. O si no, lo que se puede hacer es seleccionar la máscara, ¿sí? Y donde dice el panel de propiedades, si no está, te vas a ventana y propiedades, donde dice seleccionar, aplicar máscara y podemos de nuevo volver a aplicar los cambios que necesitemos a la selección. Daríamos OK y entonces se podría trabajar encima de la selección de la capa seleccionada o las máscaras de capa. Ok, el siguiente punto es rellenar según contenido. Vamos a abrir esta imagen. Ok, esto es increíble. Vamos a hablar del relleno. Esto está integrado en muchas herramientas, pero podemos utilizarlo directamente cuando queremos borrar un elemento de la imagen. Ahora, fíjense, queremos borrar estas líneas de electricidad, los cables que estoy señalando, ¿sí? Ahora vamos a quitarlo. Hay muchas maneras, pero, mire, estoy haciendo zoom. Ese palito lo quiero eliminar con la herramienta lazo o rellenar según contenido. Ahí a la izquierda está la herramienta L, que es lazo. Lazo poligonal y lazo magnético. En este caso voy a usar el lazo normal. Entonces, como si hiciéramos un lazo encima de lo que queremos eliminar. Y después simplemente con que hagamos Shift S5 nos aparece la opción rellenar, que también está aquí en la edición rellenar.
Y luego solo tenemos que seleccionar según contenido. Le damos OK y voilà. Se elimina automáticamente el palito de la electricidad que se observa en la imagen. Esta es una herramienta súper potente en donde se pueden eliminar elementos grandes o pequeños de una fotografía. Pues analiza, esta aplicación tiene un logaritmo que verifica las texturas o los píxeles para interpretarlos y de esta manera observar cómo debería ser la fotografía. Ok, objetos inteligentes como punto 8. Es muy importante conocer qué es esto en Photoshop. Como ya se sabe, el flujo de trabajo es no destructivo. Todo lo que hacemos a la fotografía es reversible, todo es reversible. Sin embargo, en Photoshop es un poco diferente, pues está el panel de historia, en donde hay diferentes historias, en donde se pueden deshacer varias cosas, que nos permiten deshacer pasos, pero las cosas que vamos haciendo sobre la fotografía es como si se quedasen grabadas, a no ser que convirtamos la fotografía en un objeto inteligente. ¿Qué es esto? Para entenderlo así de manera rápida, para los que vengan de otros tipos de aplicaciones, es como si fuese a precomponer, es decir, metemos la imagen en una caja, como si fuese una caja transparente, ¿sí? Como un film de plástico, y se aplica todo encima de esa imagen, pero la imagen es como si se quedase intacta en el interior. Entonces vamos a convertir esta imagen, que es un fondo, en una capa normal. Quitamos el candadito y simplemente vamos aquí arriba donde dice filtro, convertir para filtros inteligentes. Y ya, tal cual. Es muy sencillo. Entonces ahora podemos aplicar un montón de filtros y cuestiones que van a quedar guardados como un filtros inteligentes, es decir, que no van a ser un flujo de trabajo destructivo, es decir, se define una capa. Vamos a hacerlo de la siguiente manera. Filtro de cámara, ¿sí? Cámara raw, muy importante en Photoshop, saber cómo funciona y saber qué es. Es como si dijésemos todo lo que tiene significado en esta aplicación. Es importante conocer qué es esto. Entonces vamos a hacer los cambios que queramos. Voy a hacer cambios bruscos para que ustedes puedan ver cuáles son las diferentes modificaciones que se le hacen a la imagen. Entonces, fíjense, esta imagen no se ha modificado, sino se ha aplicado estos cambios sobre la capa o película que cubre la imagen. Entonces, aquí abajo, donde estoy señalando, filtros inteligentes y filtro de cámara raw. Entonces, se activan o se desactivan. Entonces, esto es muy cómodo porque incluso tiene una máscara de capa en la que podemos pintar para ocultar o mostrar los efectos que hemos creado. Y tenemos un montón más de efectos y filtros, porque ahora podemos hacer clic aquí y, por ejemplo, hacer un efecto de desenfocar, aquí, desenfocar, y desenfocamos toda la imagen y miren, se desenfoca toda la imagen. O filtro ruido y reducimos el ruido, o filtros artísticos. Es decir, tenemos un montón de filtros, alrededor de unos 100 filtros dentro del Photoshop. Entonces, ya saben cómo va a quedar un objeto inteligente y cómo aplicar filtros. Cuando ya aplicamos todos estos cambios en la fotografía, entonces vamos al décimo paso, que es guardar. Entonces tenemos las opciones básicas, que pues ir a archivo, guardar. Entonces nos dice cómo queremos guardarlo. Si es la primera vez que guardas una fotografía, es como si estuvieras abriendo el modo guardar como. Entonces vamos a donde queremos, por ejemplo, en el escritorio, ponemos el nombre que queremos a la fotografía y en donde dice el tipo de formato, es el tipo de formato en que queremos guardar la fotografía. Si es un formato de trabajo, es decir, que queremos que guarde todo, o todas las capas, o todos los filtros, o todas las cosas que hemos hecho para después seguir trabajando sobre la imagen, entonces tiene que ser o Photoshop, es decir, PSD, o TIFF. Ambos formatos guardan todo lo que hacemos sobre la imagen. Ahora, si queremos exportar para la web, entonces se puede utilizar, por ejemplo, JPG o PNG.
si queremos que guarde transparencia, porque hay parte de la imagen que es transparente, porque es un logo o lo que sea. Esto es una manera típica de guardar imagen, pero en general cuando se guardan las imágenes para exportarlas para la web o para las redes sociales o demás, utilizo un comando antiguo que es muy potente, que es Alt-Control-Shift-S, ahí que es guardar para luego. Entonces, aquí de manera muy sencilla podemos comprimir la imagen, pero guardando la calidad y además convertir en RGB, que es lo que queremos cuando exportamos para la web, porque mucha gente me pregunta que cómo exporto la fotografía, pero luego cuando la subo se ve fatal, se ve otro color, es decir, cambia automáticamente todo lo que se le ha hecho la fotografía. Esto pasa porque se ha guardado en el formato de Adobe y no en el trabajo para los navegadores. Esto significa los espacios de colores estándares. Algunas personas trabajan con RGB estándar en Photoshop y otro tipo de formato para el web. Ok, vamos a hablar sobre el tamaño de la imagen. Normalmente para subir a internet yo usaría algo que es menor a 2500 píxeles del lado mayor. Entonces aquí como tenemos las proporciones activadas, pues podemos poner las que queramos, pero en general 1500 sería bueno y es suficiente. Luego aquí arriba tenemos la calidad, que con 70 es suficiente para internet. Y luego aquí tendríamos JPG, PNG, todas otras opciones que depende de lo que queramos guardar. Y no necesitaríamos tocar nada más. Entonces fíjense, esta imagen que en primer plano ocupaba 20 megas, ahora la exportamos para una imagen que ocupa 300K. Muchísimo más liviana para compartir en redes sociales o en la web. Entonces, ya está. Ya hemos terminado con este mini tutorial. Espero les haya gustado muchísimo. Si les gustó, denle like. Y si quieren saber más sobre este contenido, comenten aquí abajito.